Hola queridos amigos y amigas de Naturismo al Día, qué gusto estar con todos ustedes en este nuevo podcast. Vamos a tocar un tema muy especializado para ustedes, mis queridas amigas, pero por supuesto caballeros que también están interesados en obtener mayor información o qué hacer, porque resulta que su pareja, su compañera, su esposa, lo que sea, pues está trasegando por el periodo de la menopausia. Entonces, valga decir, en una primera instancia, que no estamos hablando de una patología o de una enfermedad. No, la menopausia se define como un cambio fisiológico, biológico, natural de la mujer, así que es muy importante que si tú estás en este periodo, no te consideres una persona enferma, no veas y no vivas la menopausia de esta forma, vendiéndole a tu mente la idea de que pues es una situación de enfermedad, porque no es así. Es la supresión, por supuesto, de la cuestión hormonal que está pues muy supeditada a que pues ha llegado a su fin la vida reproductiva de la mujer. Entonces pues incluso puede sacarle más provecho y más ventajas, sobre todo en el aspecto sexual. Más adelante lo iremos detallando, porque ya no tienes como ese temor a quedar en embarazo, bueno, todo lo que significa esta situación. Entonces, para que vivas plenamente tu vida sexual, si estás por supuesto interesada, porque también vamos a notar que hay muchas particularidades y que todas las mujeres vivencian esta etapa de forma muy diferente, de forma muy distinta, así que cada mujer tiene unas particularidades. Esto es algo que nos hemos encontrado a lo largo de este podcast, por ejemplo, cuando hablamos de cualquier situación que esté relacionada con nuestro organismo, ya sea que se haya presentado una enfermedad o un cambio fisiológico, como es la segunda categoría, en la que entraría la cuestión de la menopausia. Entonces, pues obviamente que en los ovarios se van a producir unos cambios, ya no se producen ese grupo de hormonas tan definitorias como son los estrógenos y la progesterona, que son las hormonas femeninas. Entonces, pues la mujer empieza a presentar, primero que todo, un periodo premenopáusico. La menopausia en sí es cuando pasan 12 ciclos seguidos sin que se haya registrado una menstruación. Entonces, ese es el periodo pues de la menopausia. Antes es el premenopáusico. Ya tu cuerpo, a través de los síntomas, te está indicando de que hay un cambio hormonal en curso, que se está presentando una fluctuación con la cuestión de los estrógenos sobre todo. Entonces experimentan lo que son los famosos fogajes, cuestiones vasodilatadoras propician esta condición de fogajes, calor, una situación de aumento de temperatura, también cambios de humor que son muy clásicos en esta época de la menopausia, y por supuesto también resequedad vaginal, anorgasmia, inapetencia sexual, no te provoca, no te apetece la vida sexual, incluso puede ser dolorosa, pierdes el interés por mantener relaciones íntimas, y esto también, y ya lo veremos más adelantico también, ocasiona roce, malos entendidos con los señores. Por eso te decía a usted, mi querido amigo, interesado en estos temas, que obtenga información y saber sobre todo cómo sobrellevar con su pareja esta etapa, que repito, no es una enfermedad, pero sí es un cambio muy importante, que pues obviamente afecta no solamente la vida íntima de la mujer en sí, sino la cuestión integral de la mujer en sí, sino a usted también como pareja, como pues persona que convive y tiene que sobrellevar estos cambios con su pareja para que ella pueda salir adelante. Todas van a salir adelante, obviamente. La la menopausia no es algo eterno, sino que hay algo que sí es como curioso. Hay mujeres que salen muy rápidamente del periodo de la menopausia o del climaterio, como también se conoce, pues, de una forma mucho más global, y abarca todas las etapas, la premenopausia, la menopausia en sí y la posmenopausia. Salen como muy rápidamente, avances sin mayores contratiempos, sin mayores sobresaltos, pero hay mujeres, por ejemplo, a las cuales les da muy duro esta cuestión del cambio hormonal, y que puede durar todo el ciclo, todo el proceso de 7 a 14 años, muy largo. Pero entonces no es en todas. Hay unas condiciones que hacen que unas mujeres puedan salir más rápidamente y sin mayores contratiempos, incluso con un renovadísimo apetito sexual, por ejemplo, sin problemas de lubricación, pero otras que entraron en la menopausia y supresión de los estrógenos y la progesterona, tienen esa apatía sexual. Primero se presenta obviamente una condición de falta de lubricación vaginal. Esto dificulta las relaciones sexuales, incluso las puede volver dolorosas, incómodas,
no deseables, la mujer pierde la libido, se baja mucho la libido, el deseo sexual acompañado pues con esa falta de lubricación complica mucho las cosas, así que te recomiendo, yo sé que cualquier persona que esté pues al tanto de tu condición te va a recomendar pues el uso de lubricantes a base de agua para poder lubricar tu vagina y que la penetración no se convierta en algo tortuoso, doloroso y que tú pues tengas como ese rechazo a la vida íntima afectando tu relación de pareja. Utiliza el lubricante a base de agua, es muy bueno, excelente, esto va a contribuir ya que no tienes la humectación natural luego de la excitación sexual, la lubricación es decir, no la tienes de forma normal o natural, entonces tú la vas a propiciar utilizando este tipo de lubricantes a base de agua para que puedas tener tu relación sexual sin mayores problemas y además que una vagina reseca pues obviamente también es foco de infecciones sobre todo a nivel de hongos. En un podcast anterior veíamos que en la vagina deben existir hay una microbiota, un grupo de bacterias benéficas que hacen parte de ese ecosistema propio de la vagina que tiene una alcalinidad, un pH, una humectación natural, pero como se ha alterado todo esto por la cuestión hormonal, entonces si hay resequedad, los hongos aprovechan para proliferar, una de las condiciones que puede presentarse y sobre todo que la penetración se vuelve algo muy difícil de poder sobrellevar en una vagina reseca, así que utiliza pues este lubricante que con eso vas a solucionar en gran medida la cuestión de la falta de lubricación. Es muy importante que tengas la confianza suficiente y les pongas al médico, a la persona que te está observando esta condición. Debes vencer esa pena. Hay todavía como tabú en torno a esto, por algunas cuestiones culturales, hasta religiosas, lo que sea, muy personales, que la mujer le puede dar como cierta pena, que pues exponer su vida sexual así tan abiertamente frente a un profesional de la salud, pero debes sacar esa telaraña de tu mente. Esto es una idea absurda. Debes confesarlo, debes compartirlo, mejor sería el término, exponerlo para que de esta forma, pues la persona que está encargada de tu caso te pueda dar unas indicaciones mucho más personales y conocer qué es lo que te está sucediendo. Así que ten confianza, estás dándole a conocer a una persona que te puede ayudar esa información que es muy valiosa. Y también con tu pareja hablar abiertamente. Hemos hablado mucho en varios capítulos acerca de la falta de comunicación que a veces se da en las parejas y esto pues es motivo para discordia, malos entendidos, resquemores, rencores, resentimiento, rompimiento, fin de la relación, incomprensión, una situación bastante desagradable, muy incómoda, que a veces ocasiona la ruptura, el rompimiento, que se dañen las relaciones por esa falta de una comunicación fluida. Así que, señor, escuche a su esposa o compañera, escuche a su hombre, a su marido, a la persona que está, a su compañero de relación. Es importante y la comunicación va en ambas direcciones, ¿no? Hablar y escuchar en esa reciprocidad, porque ahí es donde se encuentra en la comunicación efectiva muchas soluciones que a veces pueden hacer de que ciertos problemitas pues tengan un final feliz y no pues terminen en rompimiento y situaciones bastante amargas y desagradables. No queremos que esto le vaya a pasar, por eso la comunicación siempre será muy importante y ojalá que lo puedan hacer de una forma franca, abierta. Ya están adultos, por Dios. Estoy hablándole a mujeres que por supuesto tiene más de 40 años. La cuestión de la menopausia empieza a presentarse, sobre todo el periodo premenopausia, entre los 45, 50 años, luego por ahí a los 51. Simplemente coloco estas fechas como referencia porque, repito, cada caso es particular. Diametralmente puede ser lo contrario en muchas mujeres, algo opuesto, totalmente diferente, pero como para tener un punto de referencia, ¿verdad? Entonces ya mujeres tan mayores, tan maduras, que han vivido muchos años, tal vez, muchos años con alguien, entonces ya no hay por qué tener tanto miedo ni vergüenza ni nada, sino hablar las cosas tal y como son y que pase lo que tenga que pasar. Si usted, mi querida amiga, no quiere hacer algo, pues dígaselo a su esposo, a su compañero, lo que sea, de una forma directa, sin ser agresiva ni grosera, por supuesto. Y usted también, mi querido amigo, ni ser atarbán, ni patán, ni grosero, ni atrevido, ni hiriente, ni cruel. Eso sobra. Cuando uno habla de manera efectiva, todas esas situaciones de control, de poder, se desvanecen. Es decir, están hablando dos personas adultas con una situación nueva que puede ser coyuntural, como es el caso de la menopausia. Entonces eso requiere comprensión, paciencia y tolerancia
de parte de usted como esposo, y también usted, mi querida amiga, no se vaya a latiguear usted misma, creyendo ni pensando ni calificando la cuestión de la menopausa como una enfermedad, porque no lo es. ¿Vas a superar el problemita? Bueno, el problema no, ¿vas a superar la situación? Claro que sí. Entonces es importantísimo que tú también hables y tengas una comunicación efectiva con tu médico y expongas todas estas situaciones que te están sucediendo. Posiblemente hayas perdido el apetito sexual, entonces es muy importante que esto se lo digas, se lo reseñes a esa persona que te está observando, el médico tratante en este caso, porque él va a determinar si es necesario una terapia de reemplazo hormonal o tal vez mejoras en la alimentación, te va a recomendar eso así, algo que yo insisto muchísimo en este podcast, la actividad física, la toma de sol, porque es que también se presenta una condición con la merma de la densidad ósea, la cantidad de calcio presente en el sistema óseo, se debilitan los huesos, puede aparecer la osteopenia en una primera instancia, luego acrecentarse el problema hasta que se registra una osteoporosis. ¿Y por qué se dan estas situaciones relacionadas con la cuestión hormonal? Porque resulta que los estrógenos ayudan a absorber y a fijar el calcio en el hueso. Y aquí me detengo un poquitico porque es muy importante, yo sé que hay señores que también escuchan este podcast por diversos motivos o interesados por el tema en particular. Resulta que nosotros los hombres, oído atención, también tenemos estrógenos en menor medida, por supuesto, pero esas hormonas no son al 100% exclusivas en las mujeres. Claro, están en una cantidad muy grande en ustedes, mis queridas amigas, pero nosotros los hombres también tenemos estrógenos, así que para que nos demos cuenta de que no existen pues unas condiciones totalmente radicales en cuanto a la cuestión hormonal. Hay otra cosa. Resulta que ustedes, mis queridas amigas, también, por supuesto, tienen una hormona que es fundamental en la libido o deseo sexual, que se llama testosterona, que es la hormona masculina causante de los caracteres sexuales secundarios, que nosotros los hombres tengamos deseo sexual, que nos salga bigote, barba, que tengamos la voz grave, que tengamos mayor masa muscular, ciertos caracteres que nos definen en nuestra fisionomía como hombres, pero ustedes también, amigas, tienen testosterona en menor medida, por supuesto. Exponencialmente, si hacemos la comparación, es en menor medida, pero también la tienen, y esa testosterona contribuye también de forma decidida a tu libido o deseo sexual. Por eso, el médico tratante, cuando conoce tu caso, en última instancia deja y trata de evitarlo al máximo la terapia de reemplazo hormonal, porque esta cuestión de las hormonas es muy delicada. Entonces, pues fíjate que si tú, por ejemplo, te automedicas y tomas algún tipo de hormonas masculinas, testosterona en este caso, algún compuesto que las tenga de forma que no está prescrita o recomendada por una persona, por un endocrinólogo, por un médico en sí, entonces vas a tener unos problemas gravísimos. Te puede salir barba, bigote, la voz se te puede engrosar, el clítoris te puede crecer, empiezas a tener como una especie, a ver, te digo, como de apariencia de hombre. Entonces tú no quieres eso. Lo que tal vez estás buscando y deseando es que aumente esa libido o deseo sexual que ha decaído, si por supuesto estás interesada en mantener una relación llenas de vitalidad de sexo, como siempre lo has hecho, pero ahora por cuestión hormonal, entonces como han declinado las hormonas, se ha visto mermada esa situación del deseo sexual. Entonces, esto de las hormonas, eso sí, debe prescribírtelas, ordenártelas, si hay una terapia de reemplazo hormonal muy estrictamente y bajo vigilancia súper estricta, la persona que te esté tratando el caso. Pero entonces va a echar mano en primera instancia, algo que siempre hablamos nosotros, aquí de la alimentación saludable, te va a recomendar una dieta muy particular. Cada caso es distinto, siempre lo reseño también, que lo vamos a hacer, pero es la verdad. Entonces siempre uno cuando escucha podcast o está buscando información en internet, quiere que le den una formulita mágica que pueda aplicar de una, y esto resulta que a veces es muy inconveniente, porque si tú tienes, por ejemplo, un proceso de alergia o una respuesta inflamatoria frente a un alimento y está en la lista que estás buscando tan desesperadamente en internet y compras ese alimento, pues te va a caer mal, te va a sentar mal, entonces no vas a lograr el objetivo y por el contrario te puedes causar un daño. Por eso siempre es importante tener en cuenta esta situación de que cada caso es distinto y lo que para unos es bueno y provechoso, para otros puede ser inclusive mortal. Así que es bien importante que tú confieses, compartas
toda tu información personal con el médico, con la persona que te está observando, para que él determine qué es lo que debes hacer, los alimentos que debes consumir ricos en calcio, sobre todo porque aquí sí, pues obviamente se presenta una merma, una disminución en cuanto a la absorción y fijación del calcio en los huesos. La mujer puede sufrir de osteoporosis, pero entonces si él descubre, o tú a través del cuestionario, que la leche te cae mal, que el queso también, que la lactosa, que tienes por ejemplo una intolerancia a la lactosa, entonces ni modo, ese tipo de alimentos están prohibidos para ti, no puedes consumirlos porque ves, te vas a hacer es un daño. Así que esa información ahí, para citarte solamente un caso de lo valiosa que puede ser, entonces vas a suplir la carencia de calcio o la necesidad del mineral de otras fuentes alimenticias. Por eso siempre vuelvo y reseño, aprovecho de que cada caso es único y particular y que hay mujeres que tienen unas condiciones muy diferentes a otras. Entonces, volviendo a la cuestión sexual, puede ser que tú estés preocupada porque quieres mantener el ritmo de tu vida sexual anterior, pero notas esa falta de líbido. También es muy importante que llegues a algún tipo de acuerdo o consenso con tu pareja, porque como es una situación coyuntural de cambio que se está registrando, puede ser que ya la frecuencia no sea igual, pero que él te pueda ayudar, inclusive ojalá sea una persona que colabore, que se preste, que escuche, que sepa entenderte, comprender tu situación y que también te colabore en ese sentido, ¿verdad? Porque puede ser que cambie la frecuencia, las posiciones, quieran experimentar con juguetes sexuales, hacer algún tipo de actividad distinta, como para ir llevando la situación y viendo de qué forma pueden superar esto de la inapetencia sexual tuya o la falta de lubricación, todo eso. Por eso siempre te digo que pues es muy importante hablar abierta, franca y directamente estos temas que son muy sensibles, hacen parte de tu privacidad, pero que sabiéndolo manejar, puedes superarlos más rápidamente. Así que mi querida amiga, recuerda que también después de que pase la menopausia en sí, esos 12 meses sin tener una menstruación, pues entonces hay cambios que pueden propiciar que de aquí en adelante tú tengas unas condiciones que pueden durarte toda la vida. ¿A qué me refiero? Y sobre todo con esto del sexo. Hay mujeres que de pronto no son tan activas sexualmente. Cada situación pues obviamente merece el respeto y la consideración necesaria, pero si tú por ejemplo no eres una persona muy activa sexualmente, ya como que pierdes el interés, debes reevaluar esto porque pues obviamente si hay una persona involucrada en tu vida, una pareja, tu esposo, tu compañero, lo que sea, pues él no va de pronto a soportar o a aguantar esto que se vaya a perpetuar por siempre. Si tú no quieres hacer nada al respecto y ya rechazas abierta y directamente el sexo, entonces en este caso, y si eso hace parte fundamental del mantenimiento de la relación, pues incluso pensar de qué forma pueden llegar a un acuerdo y hasta separarse. No quisiéramos que esas situaciones se llegaran a concretar, pero pues hacen parte de la vida real. ¿Y qué le vamos a hacer? Hay mujeres que después del periodo de la menopausia pierden absolutamente el interés por la vida sexual. Puede ser que no tengas tú mayores complicaciones con esto porque realmente tu cuerpo no lo quiere, no lo necesita, no lo deseas, no quieres estar con nadie sexualmente, pero si hay otra persona involucrada, tu pareja, que se puede ver afectada, pues sí debes reevaluar esta situación y llegar a un acuerdo y decirle, bueno, mijo, resulta que ya no tengo ganas de hacer el amor con usted, ya no siento interés por el sexo, mejor que nos separemos, dejemos así, quedemos como amigos, lo que sea, o mire a ver qué hace usted. Bueno, simplemente estoy hablando como generalidades, de pronto en el contexto de la alcoba o de la vida íntima, pueden hablar de una forma muy respetuosa ante todo, pero también muy directa. Entonces, si tú, francamente, no quieres mantener una vida sexual ni con tu esposo durante tantos años, ni con nadie más, pues debes hablar muy seriamente con él para que sepa qué atenerse y pues a ver si él quiere continuar en esa relación, vivir esa realidad, o por el contrario, puede ser que sea un hombre que tenga perspectivas o intereses sexuales que tú ya no le puedes dar, entonces buscar en otra mujer aquello que tú no quieres porque tu cuerpo no responde y porque tú ya no quieres hacer nada al respecto, para que lo tengas siempre presente. O puede ser que haya mujeres que en ese momento, luego de que han pasado por la menstruación, pues se me mete la palabra menstruación, luego de que pase la cuestión de la menopausia, del climaterio, tengan al contrario como un aumento del alido, del deseo sexual, pero pueden darse también condiciones como la siguiente: ya no quiero estar con mi esposo, con mi marido, qué pereza, 30 años con él, quisiera ahora que tengo estos deseos sexuales nuevamente y ya no el temor a un embarazo como conocer a alguien más. Pero entonces pila, ¿no? Porque debes cuidarte también de las enfermedades de transmisión sexual. En otro podcast hablaba acerca de el peligro o riesgo de las parejas sexuales múltiples o de la
la cuestión de, sí, digamos, del desenfreno sexual, sobre todo sin protección y ciertas precauciones, tener esto siempre muy en cuenta, muy presente, y sobre todo ser muy franca, muy directa. Tú eres una mujer hecha y derecha, que ya no debe tener agüero ni pelos en la lengua para hablar sobre tus intereses, sobre tu vida, tus perspectivas, tus ideales, lo que quieres lograr en los años que te quedan de vida, vivirlos fuerte e intensamente, sin hacerle daño a nadie. Por eso uno siempre puede llegar a acuerdos con cualquier persona, siempre y cuando hable con la verdad y con claridad de lo que uno siente, de lo que espera, de lo que quiere, de lo que la otra persona le puede ofrecer. Entonces, la menopausia es un periodo de cambios que te invitan, sobre todo, a tener siempre en cuenta esa cuestión de tu integridad, de lo que tú eres, de lo que tú piensas, de tu ser. Así que vive intensamente tu vida sexual, por supuesto. Recuerda que la menopausia, abrázala, no es una enfermedad, abrázala. Son cambios que se están presentando en tu cuerpo, vas a salir de esa situación y los síntomas que ahora estás experimentando pues son normales y hacen parte precisamente a lo que ya hablábamos, y que tal vez tengas una referencia bastante extensa de que hay supresión de estrógenos, de progesterona, todo aquello, y que si por ejemplo hay terapia de reemplazo hormonal, el médico es el que debe actuar observando, prescribiendo y sabiendo cuándo hay que pues suspender por ejemplo el tratamiento o cómo hay que seguir con él, en fin, todo eso. Hay alimentos, por ejemplo, muy famosos como la isoflavona de soya, que ayudan precisamente porque tienen unas condiciones muy parecidas a las hormonas, son naturales, por supuesto. Entonces puedes optar por tomarlas si no tienes algún tipo de alergia o alguna situación digestiva que dificulte la ingesta de este tipo de productos derivados de la soya, pero igual, coméntaselo al médico, dile que si tú puedes, pregúntale a él sabrá qué decirte y si es necesario cuántas debes tomar, por cuánto tiempo. Son cositas, detalles importantes que siguiéndolos rigurosamente al pie de la letra, con toda la información y la autoridad que un médico nos puede brindar, un buen médico, entonces nos hacen la vida más llevadera y podemos salir también avante de cualquier situación, no de enfermedad, como en este caso puntual de la cuestión de la menopausia, porque no es una enfermedad, pero sí algo que te va a afectar orgánicamente. Querida amiga, si estás pasando por la cuestión de la menopausia, entonces te deseo mucha suerte, muchos éxitos, que puedas superar prontamente esta situación. No te sientas enferma, no le vendas esa idea a tu mente porque no lo estás. Son cambios hormonales, pero entonces que van a cambiar tu vida en muchos sentidos. Qué gusto haber estado con todos y todas a esta hora, escuchando o compartiéndoles el podcast Naturismo al Día. Queridos oyentes, hasta una próxima oportunidad.